Bueno, mire, acabamos de entrar a la parcela de los sistemas agroforestales sucesionales y esto es algo que no lo vimos en las otras parcelas, y es que acá vemos mucho los microorganismos, ¿no? Son esta parte blanca y son los encargados de descomponer la materia orgánica y poner los elementos disponibles para la planta, o sea, los nutrientes, ¿no? Y, y acá lo movemos y encontramos eso, ¿no? Hojas más descompuestas y a pesar de que está seco, se encuentran estos microorganismos, ¿no? Se ve acá, ¿no? Todo ese tejido que hay. ¿Eso qué significa para la tierra? Vida. Eso significa vida, que en este suelo hay vida, ¿no? En el suelo, y son algo que no podemos ver a simple vista porque usualmente que lo pisamos, pero eso es el valor que tienen estos sistemas, ¿no? De que estamos cuidando en nuestro suelo. De hecho, los resultados no están publicados, pero hemos tenido un experto de microorganismos de suelos que vino a mediados de abril y hizo un estudio de la biodiversidad de los microorganismos en cada sistema, incluido nuestro barbecho, que es nuestro testigo, que es una parcela que se dejó crecer así como se implementó esto. Eso empezó desde cero y creció por regeneración que natural, y los valores que se encuentran en la biodiversidad en estos suelos de los SAF versus a los del barbecho son muy similares, ¿no? Entonces estamos hablando de que son valores parecidos a un bosque secundario, ¿no? Entonces eso nos dice mucho del valor que tiene. Bueno, en estas parcelas del sistema agroforestal sucesional manejamos una densidad de árboles acompañantes o de cultivos acompañantes de 600 plantas por hectárea y tenemos más de 32 especies diferentes, aparte del cacao, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el mismo diseño de la separación del cacao a 4x4. Vemos el banano también, que antes era 4x4. Vemos el café a 4x2. Algo que no podemos ver ahorita porque hace unas semanas el equipo cosechó y volvió a sembrar como estrato bajo. Está el jengibre alrededor del cacao y el palillo o la cúrcuma al lado del café, ¿no? Entonces eso cada 2 años da una cosecha significativa, ¿no? En el jengibre estábamos casi 800 kilos por hectárea, ¿no? Y eso cuando se empezó a hacer se manejó como un cultivo de cobertura de suelo, ¿no? En ese entonces creo que no había un mercado, pero con el tema del COVID y de la pandemia, eso agarró un despegue, ¿no? Y ha tenido como mucha relevancia en el sistema. Y eso ocurre mucho con los sistemas SAF, de que tal vez en el momento no hay un mercado, pero en un futuro sí hay esa posibilidad de abrir estos mercados. Y otro claro ejemplo ha sido el copoazú, que antes no era tan comerciable, pero ahora se cosecha bastante y se vende, y eso significa un ingreso más, ¿no? Hay algunas que mazorcas listas y otras no. Se cosechan las que están y se las deja en el suelo porque cada planta acá tiene su identificación. Esta es la planta 10, ¿no? Y el color es la variedad. La celeste, ¿cuál sería? La celeste es la 2A22. La 2A22. Entonces, en los registros nosotros sabemos que esta planta produce X mazorcas, también el peso en baba que tiene, y de esas mazorcas cuáles están sanas y cuáles están enfermas, y de esas que están enfermas, qué enfermedad tienen, ¿no? Y ahí podemos ver más o menos qué variedades son las que están más afectadas, qué variedades empiezan a producir en ciertos meses y dejan de producir en otros meses. Entonces todo eso se tiene documentado, ¿no?
Y eso es lo valioso de este estudio, de que hay esa precisión y se va a tener esa precisión por 25 años. No es poca cosa, ¿no? Claro. Acá en las parcelas, algo que no le mostramos antes es que hay estas varillas, ¿no? De colores rojo, allá tenemos un azul, blanco, entonces es como una cuadrícula que es donde se toman los datos. La parcela es de 48 metros por 48 metros, pero este cuadrado interno es de 24 por 24. Entonces cuando el equipo entra a hacer sus labores aquí de cosecha, de deshierve, de poda, entran y miden con un cronómetro el tiempo que tardan. Y es con eso que se sacan el tema de mano de obra, ¿no? O sea, a ese detalle se está hilando. Que les decimos comúnmente sencillos, pero no son tan sencillos porque con la lista que dieron de variedad de especies que hay en el sistema, son más de 12. Entonces tan sencillo no es. Sin embargo, cuando pasemos a los A, estamos hablando de más de 32 especies, ¿no? Entonces eso es cuando uno lanza un número así a un productor, ¿no? Que en este sistema son 300 árboles por hectárea acompañantes, ¿no? Aparte del cacao. Pero cuando vamos a un SAF estamos hablando de 600, el doble. Entonces es muy interesante ver esta gradiente de especies y acá se maneja mucho el concepto de que estamos en un sistema de colaborativo, ¿no? Y ese sistema colaborativo significa que las especies no están en competencia. ¿Y cómo no están en competencia? Es con el manejo que don Julio explicaba acerca de la estratificación. Si cada planta tiene su espacio y su estrato, no hay una competencia. Inclusive cuando se hacen los manejos acá y se ve una enfermedad, la visión de un productor o de un agrónomo primero es qué voy a aplicar, ¿no? Pero bajo los lentes que manejamos institucionalmente es un paso atrás y decir, ok, ¿qué está causando esa enfermedad? Tal vez el banano le está tapando el café, no le está dando su espacio, hay que hacerle un manejo ahí, ¿no? Entonces es otra visión, ¿no? Justo hablábamos hoy en la conversación de que la agricultura es la primera cultura que tenemos, ¿no? Y todos estos conocimientos son conocimientos culturales, que tal vez si uno habla de un monocultivo convencional, ¿qué tanto de cultura tiene eso? Es una receta, te dan lo que uno aplica, uno va al lugar y te dan todas tus dosis, ¿no? En cambio aquí hay un trabajo de experiencia y también es un trabajo técnico, ¿no? Y es en lo que se ha especializado mucho Ecotop en el manejo de sistemas agroforestales. Eso sí, en estos sistemas, en temas de valores de mano de obra, tal vez en la poda de los cultivos acompañantes da un poco más de trabajo, pero veíamos que en los monocultivos daba más trabajo la poda en el cacao. Aquí da trabajo en la poda de los acompañantes, ¿no? Y tal vez eso sea un reto para el productor, especialmente si estamos hablando de productores que tienen más de 60 años el promedio. Sin embargo, ante esos retos hay soluciones, ¿no? En Ecotop ya hay un equipo de poda, en el Seibo también se maneja un equipo de poda y lo más interesante es que son liderados por jóvenes. Entonces ahí estamos hablando de una oportunidad de involucrar a los jóvenes en todos estos trabajos, ¿no?